Bienvenido a la relación Tales. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete a la relación Tales. Tuve una vida normal hasta cierto punto. ¿Qué es la amistad para ti, para mí? La amistad es cuando puedo confiar en una persona y estar seguro de que no me defraudará. Mi vida gira en torno a los autos, especialmente uno en particular, un Mustang Vintage que mi padre me regaló cuando cumplí 18 años. No es un auto cualquiera, es una parte de mí, un recordatorio de mi hogar, de quién soy. Mi esposa Ellen es bibliotecaria y estudiante universitaria. Hemos estado juntos durante 3 años y en ese tiempo nunca hemos tenido una discusión seria. En nuestro tiempo libre disfrutamos caminar por el parque viendo películas y de vez en cuando reunirnos con amigos con quienes podríamos ir a una discoteca o sentarnos en un bar, pero hay un trasero en nuestra vida sexual. Sé que Ellen quiere más de lo que puedo darle. Que si dejo de trabajar no tendremos nada que comer. Mis amigos forman un grupo único. Carlos, un par de años, mi hijo menor, está actualmente en la universidad, es un entusiasta del fitness, siempre va al gimnasio y le encanta ser el centro de atención. Luego está Amber, Ellen, amiga de la escuela secundaria junto con su novio Fred. Aunque Fred y yo no somos particularmente cercanos, nuestras amigas nos mantienen conectados y él generalmente no me molesta mucho. Todo comenzó con una llamada de Carlos proponiendo una escapada de fin de semana a un resort en un lago para relajarse. Debido al ajetreo y el bullicio de la ciudad, la idea sonaba atractiva, pero decidí contársela a Ellen primero. Cuando Ellen regresó a casa esa noche, tenía la intención de compartir la noticia con ella solo para descubrir que ella ya estaba al tanto del plan. Que esta revelación me dejó sintiendo cauteloso. Carlos nunca la había llamado directamente antes. ¿Por qué lo hizo esta vez? Ellen estaba encantada con la idea e insistió en que fuéramos. Dijo que sería una gran oportunidad para relajarnos juntos, especialmente porque Fred podía llevarnos en su gran y viejo SUV que cabía 5 personas en un montón de cosas en los días siguientes. No podía dejar de pensar en el próximo viaje. Ellen ya había comenzado a planificar lo que llevaríamos con nosotros y su entusiasmo era contagioso. Nos sentamos en la cocina rodeados de mapas y guías que tenía. Lo encontré en la biblioteca donde trabajaba. Esto va a ser genial, Shaun, dijo sonriendo genuinamente. No podía estar en desacuerdo con ella. Su optimismo siempre había sido mi apoyo. Esa noche mientras cenábamos, noté que Ellen estaba cada vez más distraída con su teléfono, explicó. Asentí tratando de ocultar mi irritación. No es que no confiara en Carlos, pero su repentino interés en mi esposa me pareció extraño. ¿Por qué no me escribió al día siguiente? Ellen y yo salimos de compras. Necesitábamos comprar todo necesarios para el viaje, principalmente trajes de baño y comida y bebidas. Ellen estaba en su elemento seleccionando las mejores y más cómodas prendas, pero lo que especialmente me sorprendió fue su nuevo traje de baño, que fue muy revelador. Apenas logré contenerme para no acercarme demasiado a ella. Justo en el vestuario. Solo estaremos allí un par de días, Ellen, no un mes. Bromeé mirándola elegir cuidadosamente los artículos. Ella solo sonrió dulcemente en respuesta y continuó su búsqueda. En el camino a casa, discutimos el plan de viaje que Fred aceptó. Llévanos en su SUV, lo cual fue una gran ventaja. Todo será perfecto. Sean, verás. Ellen dijo sosteniendo mi mano. Esperaba que tuviera razón. El día antes del viaje empacamos todas nuestras cosas y las cargamos en el auto al que vinieron Carlos y Fred. Íbamos bastante temprano para evitar los atascos de la mañana. Amber, a su vez, ya nos estaba esperando en el auto, ansiosa por comenzar nuestra pequeña aventura mientras conducíamos. Ellen charlaba constantemente con Amber y los chicos y yo me sentí un poco excluido. No es que me importara. Estaba absorto en mis pensamientos. Me pareció que había olvidado algo importante y había dejado algo importante sin resolver, pero mirar a Ellen feliz y despreocupada hizo que esos pensamientos se desvanecieran. Cuando llegamos al destino, me impresionó la belleza de la naturaleza circundante. La base de recreación resultó ser un verdadero paraíso apartado. La cabaña que nos dieron estaba a la orilla de un lago y el balcón ofrecía una vista magnífica. Vista de las montañas. ¿Cómo te gusta? Ellen preguntó abrazándome por la cintura. Es maravilloso. Le respondí y en ese momento realmente lo pensé. Pasamos el resto del día en el lago nadando y disfrutando del sol por la noche sentados junto al fuego. Miré a Ellen y pensé en lo mucho que esta persona significa para mí. Todas mis dudas y miedos parecían tan distantes y sin importancia, pero la noche trajo inquietud.
Ellen estaba dando vueltas en la cama y yo fingí estar dormido mirándola cuando se levantó y salió de la habitación. Pensé que solo iba al baño, así que me quedé allí esperando. Se sintió como habían pasado unos 30 minutos y Ellen regresó a la cama. ¿Qué pasó? Querido. Le pregunté. Oh, Sean, ¿no estás dormido? Solo fui al baño. Brazos. Al despertarme temprano en la mañana lo primero que sentí fue el aire fresco y frío filtrándose por la ventana entreabierta. Me volví hacia Ellen. Ella dormía plácidamente y la tranquilidad era evidente en su rostro. Decidí no despertarla y salí al balcón. La vista desde allí era realmente fascinante. Montañas envueltas en morning mist se elevaban suavemente sobre la tranquila superficie del lago. Respiré el aire fresco tratando de deshacerme de los restos de la ansiedad de la noche. El día prometía estar lleno de acontecimientos cuando todos despertaron. Nos reunimos en la cocina para desayunar. Ellen estaba llena de energía y sugirió pasar el día en el lago. Su entusiasmo rápidamente se extendió al resto de nosotros y estuvimos felizmente de acuerdo. Amber y Fred ya estaban listos para nuevas aventuras y Carlos parecía ansioso por finalmente meterse en el agua. Noté que Ellen y Carlos intercambiaban susurros, pero opté por no leer demasiado. Tal vez simplemente estábamos discutiendo nuestros planes para el día en el agua. No quería estropear la atmósfera con asuntos triviales ni para mí ni para nadie más. El lago era impresionantemente hermoso. Sus aguas cristalinas revelaban cada guijarro en sus profundidades. Alquilamos un bote y partimos para nadar apuntando al corazón del lago para saltar al agua desde sus sedes. El sol brillaba cálidamente. Mientras una suave brisa ofrecía un respiro del calor, la risa de Ellen llenaba el aire. Sus bromas juguetonas iluminaban el momento en que me encontré cautivado por ella. Olvidándose del mundo que me rodeaba, la luz del sol bailaba sobre su piel, proyectando un brillo radiante que me dejó momentáneamente hechizado. Nos sumergimos en el agua, disfrutando de cada momento de nuestra escapada acuática. La alegría de Ellen era contagiosa y ser testigo de su felicidad era todo lo que necesitaba para sentirme contento. El día que llegó a su fin decidimos culminarlo con una barbacoa. Carlos asumió el papel de jefe de cocina orquestando la parrilla mientras Fred y yo nos hacíamos cargo de las preparaciones. Amber y Ellen adornaron las mesas con decoraciones y dispusieron bocadillos para agregar al fest. De ambiente todo iba perfectamente y sentí que era parte de algo más grande, algo importante, pero cuando cayó la noche y todos comenzaron a retirarse a sus habitaciones, mis anés regresaron. Ellen estaba actuando de manera extraña otra vez y no podía quitarme la sensación de que algo estaba sucediendo. Pasando entre ella y Carlos me fui a la cama, pero debido a mi gran fatiga y quemaduras solares mis ojos se cerraron rápidamente y me quedé dormido. Llegó demasiado pronto. Mis ojos se abrieron incluso antes de que los primeros rayos de sol atravesaran las cortinas. La noche era inquieta y con frecuencia me despertaba escuchando el silencio ocasionalmente roto solo por el sonido del lago. Ellen parecía tranquila, pero su comportamiento inusual de la noche anterior todavía me preocupaba. Después del desayuno, que fue en un ambiente ligero y relajado, noté que Ellen intercambiaba miradas frecuentemente con Carlos. Quería pensar que estaba exagerando, pero esos pequeños momentos me hicieron dudar. Decidimos ir a caminar por el bosque que rodea nuestro retiro. Era denso y fresco, lleno de los sonidos de la naturaleza. Mi mano y sonrió como tratando de asegurarme que todo estaba bien. Respondí con una sonrisa tratando de disipar mis pensamientos ansiosos. Por las noches organizamos una proyección de película al aire libre. Fred encontró un proyector viejo y nos acomodamos en el césped con palomitas y mantas. Todo parecía perfecto, pero todavía sentía una tensión en el aire después de la película. Cuando todos empezaron a irse a dormir, Ellen dijo que iría a caminar. Necesito un poco de aire fresco, me explicó. Me ofrecía ir con ella, pero ella insistió en estar sola. Sus palabras sonaba convincente, pero no podía quitarme de encima una sensación de ansiedad acostada en la cama escuchando la casa absorta en el silencio de la noche. Tuve que resolver esto tan pronto como regresó. Cuando Ellen regresó una hora más tarde, ella trató de estar callada, pero yo ya estaba sentado en la cama esperando. ¿Está todo bien?, le pregunté tratando de ocultar la preocupación en mi voz. Ella asintió con la cabeza. Bueno, estaba sentarme junto al lago. Hoy fue un día tan ocupado que mi cabeza daba vueltas. Sus palabras no me parecieron convincentes, pero la invité a la cama y, por decencia, intenté tener intimidad con su mar. No lo hagamos ahora, es tarde y no me sentía bien, dijo, y eso me molestó. Me alejé de ella y me acosté a dormir.
10 minutos después, pero tampoco le di una respuesta. Entonces ella se levantó y salió por la puerta y escuché pasos bajando las escaleras. Ella iba abajo. La casa era de 2 pisos. En el segundo piso había 2 habitaciones, una para nosotros con Helen, el otro para Amber y Fred, mientras Carlos dormía abajo en un suave sofá plegable. Después de estar acostado en la cama durante unos 15 minutos, decidí salir de mi habitación y comprobar dónde había estado desapareciendo Helen durante tanto tiempo. Abriendo con cuidado la puerta en la que me encontraba, entré en el pasillo y, siguiendo mis corazonadas, comencé a arrastrarme hacia las escaleras para escuchar lo que estaba sucediendo abajo a través del silencio. Escaleras. Queriendo pasar desapercibido, tomé mi teléfono conmigo. Habiendo bajado su brillo al mínimo previamente, extendí el teléfono hacia abajo queriendo tomar una foto rápida y presionando el botón me di cuenta de que me había olvidado de apagar el flash que dejaba al descubierto mi presencia en la habitación. Estaba oscuro, pero la luz de la luna entrando por la ventana iluminaba sus siluetas. Se giraron hacia mí como niños culpables sorprendidos robando galletas. El mundo a mi alrededor dejó de existir. Bajé aún más y todo lo que vi fue a Helen y Carlos. Helen sentada sobre Carlos, cubierta solo por una fina manta. No podía pronunciar una palabra, mi respiración se aceleró y sentí que la ira llenaba cada célula de mi cuerpo. Carlos intentó decir algo, apartando a Helen de él y acercándose a mí levantando sus manos en un gesto de paz, pero eso solo alimentó mi ira. Di un paso atrás tratando de ordenar mis pensamientos. Todo dentro de mí gritaba de dolor y traición. Mi esposa, mi amor era con otro, mi amigo. Sentí que el mundo que había construido a nuestro alrededor se desmoronaba ante mis ojos. ¿Cómo pudiste? Dije que no era mi intención. Lo siento, es solo que hacía mucho que no teníamos sexo y Carlos era tan varonil y guapo. Ella dijo: ¿te das cuenta de lo que le estás diciendo a tu marido? Es guapo. Sabes que ese físico solo lo consiguió gracias a las pastillas. Dije: lo siento, dijo tratando de levantarse y venir hacia mí. No te acerques más, veo que ni siquiera usaste protección, ¿verdad? Pregunté. Soy culpable, perdóname, dijo. Y probablemente no sabías que Carlos tiene una enfermedad veneral, ¿verdad? Pregunté y Carlos efectivamente tenía una enfermedad que solo yo conocía. Él compartió esto conmigo hace 1 año y medio y mantuve esta información en secreto, pero si hubiera sabido que él querría a mi esposa, por supuesto, le habría advertido a Helen con anticipación. Espera, ¿estás bromeando? Comenzó con miedo en sus ojos. No, cariño, estás en un gran problema. Ahora respóndeme una pregunta: ¿cuánto tiempo hace que fue tu primera vez? Sé honesto. Le pregunté el primer día que llegamos aquí. Ella dijo que al menos pocos. Eso es algo bueno. Dije que Helen estaba sollozando y ni siquiera me di cuenta de que Amber y Fred habían bajado debido al ruido y estaban presenciando toda la escena sentados en la cama. ¿Entiendes? Le conté la noticia a Helen arrojando el anillo de bodas en su dirección, causándole rozó la frente provocando un grito de dolor mientras ella gritaba. Me dirigí hacia la salida sintiendo la urgente necesidad de escapar y salir. Inspiré profundamente buscando consuelo en el aire fresco de la noche. Aunque el cielo estaba adornado con estrellas, su brillo se sentía distante. Y sin calor. Esa noche marcó la pérdida de todo lo querido para mí, dejando solo un dolor hueco en mi pecho y una mera apariencia de mi antiguo yo desde la casa. Escuché conmoción al presenciar a Carlos despertarse del sueño participando en un acalorado intercambio con Fred. En un ataque de ira, Fred golpeó a Carlos enviándolo al suelo divertido por la escena. Había descubierto y reflexionado que escucharon atentamente mientras yo derramaba mis pensamientos y emociones, permitiéndome el espacio para articular la confusión interna mientras Helen se sentaba en el sofá con lágrimas corriendo por su rostro. Intentando intervenir solo para ser silenciada por mi insistencia en que se quedara. Amber tomó mis manos donde contusan: cualquier cosa que decidas hacer te apoyará. Nadie podría haber imaginado que esto sucediera. Sus palabras fueron como una bomba para mis heridas. En ese momento me di cuenta de que a pesar de todo el dolor, no estaba solo. Sabía que no podíamos demorarnos y teníamos que enseñar. Al menos les dieron una lección. Amber y Fred subieron a empacar sus cosas mientras yo cuidaba a Carlos, que estaba vivo, y eso me hizo feliz. Él envió desde el sofá como Fred y Amber bajaban bolsas con pertenencias. Sí, pero solo hay espacio para 3. En el auto tú y Carlos tendrán que hacer su propio camino. Le sugerí que nos tomó 5 horas en auto llegar hasta aquí. ¿Cómo esperas que regresemos a la ciudad? ¿Estás bromeando? Ella dijo indignada. No fue difícil para ti escabullirte las escaleras todas las noches. Entonces, ¿cuál es el problema para llegar a la ciudad con tu macho? Le pregunté. ¿Esto significa que se acabó entre nosotros? Ella preguntó que no.
Solo arreglé todo esto por diversión. Le dije sarcásticamente, cariño, detente, lo arreglarás. Fue un malentendido. Tú mismo dijiste eso. Solos encerrados en la casa rodeados por el bosque cargamos las cosas en la camioneta y nos subimos al auto y Amber preguntó si no era muy cruel dejarlos ahí solos. Le respondí que se quedarán aquí solos, no solo encerrados en la casa pero también necesitaban pagar el monto restante de la casa y no tienen dinero. Fred se rió, solo habíamos pagado la mitad por la casa, la siguiente mitad vencía al salir y había dejado a Ellen sin dinero, además, la señal era mala aquí y allá. No había internet, pero aún así los encontrarían ya que se suponía que los dueños de la casa del lago regresarían mañana. Estábamos conduciendo y decidimos discutir mis próximos pasos. Determiné que la primera orden del día sería consultar a un abogado e iniciar el proceso de divorcio. Amber le ofreció ayuda mencionando que conocía a un buen especialista que podía ayudarme. Fred agregó que también era importante cuidar mi estado emocional y me ofreció varios contactos de psicólogo profesional. Rechacé al psicólogo pero tomé el contacto del abogado. Al regresar a casa en la mañana, inmediatamente preparé los documentos adjuntando una foto tomada anoche ya que la foto fue tomada con flash, todo era claramente visible. También bloqueé nuestras cuentas electrónicas conjuntas para evitar que Ellen tuviera acceso a los fondos. Cambié las cerraduras de la casa e instalé un sistema de alarma justo en el caso. También comencé a reunir las pertenencias de Ellen y encontré un paquete de condones que nunca usamos y $55,000 en efectivo en su chaqueta de invierno. De una persona despreciable. Durante todo el día reuní todas las cosas de Ellen y las dejé afuera de la puerta. El porche estaba lleno de sus pertenencias. No me importaba si alguien venía y le robaba sus cosas, ese no era mi problema. Lo que me reconfortaba era que la casa era completamente mío. Me lo regalaron mis padres antes de casarme con Ellen, por lo que ella no pudo reclamarlo. 4 días después, Ellen regresó a la ciudad con Carlos y se dirigieron directamente desde mi casa. Yo estaba en el trabajo en ese momento y recibí una notificación de que alguien estaba tratando de irrumpir en mi casa cuando las fuerzas de seguridad llegaron en cuestión de minutos. Me reí a carcajadas cuando fui a la estación de policía por la noche y los vi a los dos sentados en una celda en la estación de policía. Confirmé que Ellen era mi esposa, pero un tribunal. En la comisaría le dejé claro que se mantuviera alejado de mí. Un mes después tuvo lugar la primera sesión judicial. El proceso de divorcio fue complejo y emocionalmente agotador. Ellen intentó ponerse en contacto conmigo varias veces pero me di cuenta de que por nuestro bien mutuo necesitábamos darnos espacio mutuamente. Las reuniones con el abogado y la policía requirieron mucha energía. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual y, afortunadamente, las pruebas dieron negativas, a diferencia de él, que dio positivo, lo que puso a Carlos en riesgo de ir a prisión por tener intimidad sin protección, especialmente porque regularmente no toma su medicación, pero eso no me importaba. Lo que más importaba era que estaba sano. La parte más difícil fue darme cuenta de que la vida sin Ellen sería completamente diferente. Habíamos pasado tanto tiempo juntos que su ausencia se sentía como una parte faltante de mí, pero con cada día que pasa aprendí a aceptar esto enfocándome en construir una nueva vida. Y apoyarme poco a poco. Empecé a encontrar consuelo en las pequeñas cosas: paseos nocturnos, lectura de libros que hacía mucho tiempo deseaba leer e incluso trabajo que me ayudaba a distraerme. Empecé a redescubrir el placer de la soledad encontrando en ella no solo tristeza sino también una oportunidad para autodesarrollo. Un día sentado junto al río y mirando la puesta de sol me di cuenta de que a pesar de todo el dolor y la pérdida, New Horizons se estaba desarrollando ante mí. La vida después de Ellen sería diferente, pero eso no significaba que sería peor. Más bien me centré más encontrando en mí mismo la fuerza para mirar hacia el futuro sin miedo ni arrepentimiento. Amber y Fred continuaron apoyándome y su amistad fue el ancla que evitó que me hundiera en la desesperación. Mis caminatas matutinas se convirtieron en una especie de ritual. Caminaba por la orilla del río contemplando lo que quería cambiar en mi vida. Me di cuenta de que quería dedicar más tiempo a mí mismo, mis pasatiempos e intereses que se habían olvidado. Un día sentado en un café y tomando café, me sentí verdaderamente tranquilo por primera vez después de todo lo que había sucedido. Abrí un cuaderno y comencé a enumerar todo. Las cosas que siempre había querido hacer pero que había pospuesto. La lista era larga, desde viajes que quería hacer hasta habilidades que quería aprender. Trabajar fue un paso más y descubrí que mi pasión por los autos no se había desvanecido, al contrario, comencé a invertir aún más entusiasmo en ello, viéndolo no solo como un trabajo sino como una forma de autoexpresión. Mi viejo Mustang que me
Parecía un recordatorio del pasado, ahora me llenó de una sensación de orgullo y logro. Las historias terminan como la mía con él. En misma tiene la culpa de infectarse y ahora vive en una pequeña habitación en otro estado. Su vida no le fue bien, no terminó la universidad y dejó su trabajo. Su asunto no le trajo nada y ella tiene la culpa de que la persona que una vez consideré un amigo está en prisión y es su culpa también. ¿Cree que el protagonista tomó la decisión correcta al optar por un divorcio inmediato de su esposa? ¿Qué piensa sobre el amigo de la esposa y su novio, alinearse con el protagonista? ¿Qué motivó al amigo del protagonista a traicionarlo, persiguiendo a su esposa, y por qué cree que la esposa cometió infidelidad? Comparta sus ideas y opiniones a continuación. Segunda historia: no hice trampa, pero creo que mi ex sí tuvo paciencia conmigo. Esta es una historia larga. Para evitar confusiones, es esencial tener en cuenta que me diagnosticaron artritis juvenil en 6º grado y en 7º grado se había extendido ahora, en 8º grado. Esta condición se relaciona con la historia de finales de enero del año pasado, en el año 1213. Correspondió a mis sentimientos y comenzamos una relación por esta época. El año pasado nos embarcamos en un viaje juntos para mi cumpleaños. Comprensiblemente, dada nuestra edad, mis padres nos acompañaron. Viajamos a un centro comercial a un par de horas de distancia y lo disfrutamos muchísimo. Sin embargo, la feliz ocasión tomó un tiempo. El turno del verano, cuando mi padre experimentó un dolor insoportable y fue hospitalizado. Fue testigo de su angustia al no poder caminar, llorando. Fue angustioso después de admitirlo en el hospital. Finalmente regresamos a casa alrededor de la 1 de la madrugada. Después de una terrible experiencia prolongada, desafortunadamente una semana más tarde mi padre encontró el mismo. Fue hospitalizado una vez más, tuvo que ir a un hospital a 4 horas de distancia y básicamente me dejaron cuidar a mi hermano de 8 años. Pasé por un momento muy difícil y en un momento me volví hacia Esach. Lo hice en mi pierna donde pensé que nadie lo haría. Véalo. Sin embargo, claro, en el momento en que mi mamá pudo dejar a mi papá solo en el hospital, mi artritis decidió extenderse hasta la rodilla, así que hice eso. Le dije a River y no pareció importarles. Dijeron, bueno, eso hago. Todo el tiempo me gusta lo que quieres que diga, simplemente descúbrelo. Los Ángeles y eventualmente hicieron bromas sobre sus propios cortes. Me disgustó, pero no dije nada. Cubrí los cortes y le mostré a mi mamá mi rodilla artrítica hinchada y siempre estuve tan bien como el tiempo. Seguí conmigo y la relación de River se volvió cada vez menos relación. Parecían estar bien con otras personas, pero difícilmente respondían mis mensajes de texto o mis llamadas. Sus mensajes de texto básicamente decían KIGN, etc. Aquí está la parte interesante. Un día fueron con mi primo lejano. Casa de James, porque los dos siempre habían sido amigos cercanos. No respondían mis llamadas ni mis mensajes de texto y no pensé mucho en eso y básicamente comencé a enviarles spam con historias de antes de que empezáramos a salir y lindas parejas de Pinterest que era. Ya no le pica, es tan dulce. Fue entonces cuando comencé a extrañarme. Definitivamente eran de los que hacen trampa, pensando en retrospectiva, y recientemente engañaron a un chico que haría cualquier cosa por ellos. De todos modos, dejaron de responder nuevamente y unas horas más tarde me enviaron un mensaje. Que estaban bien con esto y que no importaba que se habían visto bien unos días antes en la escuela. Sabían que si mi papá descubría que todavía estaba usando sus pronombres socialmente, podría echarme de la casa y sabían que si lo hacía no tendría un lugar donde quedarme. Después de que rompieran conmigo dejaron de hablarme por completo. Le dijeron a varias personas que me estaban engañando a propósito. Inmediatamente salieron con otra persona. Rompieron con él después de aproximadamente luego de una semana una chica rompió con ella y luego otros 2 chicos se separaron muy rápido. No te pierdas la próxima montaña rusa emocional de relaciones. Tu apoyo significa mucho y estamos ansiosos por compartir historias más convincentes con. Hasta la próxima. Recuerda que cada relación tiene una historia que vale la pena contar. Hasta pronto.